Hola familia, ¿cómo están? Pues aquí estamos muy contentos de poder aprovechar la tecnología para algo bueno y poder seguir meditando en la palabra del Señor. Entonces, le agradecemos a Dios por estas herramientas que podemos tener, porque a pesar de que no nos podemos ver físicamente, no podemos estar en el mismo lugar atendiendo al llamado de las autoridades, sí podemos venir y seguir con nuestro estudio. Obviamente vamos a extrañar el tecito del final, vamos a extrañar ese abrazo, esa plática del final de la reunión. Pero qué bonito es también en medio de tantas cosas de tener nuestra agenda, de tener nuestro tiempo para venir y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que pues qué bueno que estás aquí. Si ya estás aquí, te voy a invitar a que enfoques tus sentidos en lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Obviamente me imagino que estando en casa hay varias distracciones, hay muchas cosas que pudieran desenfocar nuestra atención de lo que estamos haciendo ahorita. Así que pues simplemente vamos a entregarle todo eso a Dios para poder estar atentos en nuestros oídos y nuestra mente, nuestro corazón a lo que Él tiene para nosotros. Así que vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos viendo Marcos 5 con nuestro queridísimo Moy y vimos un capítulo con muchísima acción, vimos muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Empezó el capítulo con el endemoniado gadareno, esta persona atormentada por espíritus, que entonces llega Jesús y los espíritus que están adentro reconocen la autoridad de Jesús y le dicen, oye, no te metas con nosotros, sabemos quién eres y déjanos en paz. Entonces, después el endemoniado gadareno es liberado de estos espíritus y una vez que es liberado, él viene con Jesús y le dice, oye, déjame ir contigo, déjame servirte. Y Jesús le dice, ve a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces es maravilloso ver esto, ver una persona agradecida que está respondiendo en adoración. Y después vemos otro caso de Jairo, este líder de la sinagoga, que llega con Jesús angustiadísimo por el tema de su hija, de la salud, y le dice con mucho respeto que vaya a ver a su hija que está agonizando, y él está creyendo en el Señor, que si Jesús pone su mano sobre ella, ella también va a ser sana, ¿no? Y camino a ver a la hija de Jairo, a atender esta situación. Recordemos que va la bolita ahí con Jesús, todos quieren algo de él, hay una atención muy mediática hacia él, y de repente pasa esta escena tan maravillosa de la mujer del flujo de sangre, que había ya desperdiciado o gastado todos sus recursos, estaba prácticamente en bancarrota porque no había doctor o médico que pudiera ayudarla con su problema, pero ella viene creyendo, viene con fe a Jesús y dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y vemos este tema como escandaloso de que Jesús siente que algo pasa en él y es como, oigan, alguien me tocó, sentí esto que salió de mí y todos, ¿cómo? Estamos todos aquí hechos bola, ¿cómo que alguien te tocó? Pues todos estamos ahí apretándonos, tocando y es como no, y en eso sale esta chica, esta mujer y es bonito porque el Señor no solo la salva, sino que también le da la sanidad que ella había estado también de alguna manera anhelando, ¿no? Entonces, esto vimos en Marcos 5 y hoy vamos a iniciar nuestro estudio en Marcos 6, que también vamos a ver un par de cosas ahí bastante interesantes, pero antes de iniciar, pues vamos a dejar este tiempo en manos de Dios para que sea Él quien controla todo lo que se va a decir, que sea Él que habla en sus corazones y no otras ideas que no vienen de Él. Señor, gracias porque estamos juntos, gracias porque a través de la tecnología podemos venir y buscar tu rostro juntos, Señor, como un solo cuerpo. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección en medio de todo. Y solo te queremos pedir, Señor, que podamos estar enfocados, Señor, en nuestros corazones, enfocadas nuestras mentes, Señor, para poder escucharte y poder responder a tu palabra, Señor. Responder con gozo y adoración. Así que gracias por esta noche. Quédate con nosotros, Señor, y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, y acompáñame a Marcos 6. Vamos a estar estudiando Marcos 6. Vamos a leer versos 1 y 2. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da, perdón? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces vemos aquí el poder manifiesto de Jesús. Estas personas no están negando ni la sabiduría del Señor,
ni el poder del Señor. Entonces era evidente que Jesús, con todo lo que hacía, se salía del orden cotidiano de estas personas, ¿no? Vemos a la gente que está como, wow, qué onda, todo lo que está haciendo, de dónde salió, de dónde lo trae, ¿no? Pero, ojo que esto es bien importante, vamos a ver otro aspecto en este punto. Ya vimos que el poder de Jesús era manifiesto, pero entonces ahora viene el tema de la incredulidad del pueblo. A partir del verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Muchos comentaristas coinciden que estas preguntas no son preguntas inocentes, son preguntas acusatorias a Jesús, poniendo en tela de duda todo lo que está haciendo, ¿no? Es como, ok, no niego su poder, su sabiduría, no niego que está chido lo que está haciendo, pero estoy negando a la persona de Jesús. Eso es lo que estaban haciendo ellos. El chavito que andaba ahí con su mamá, que lo vimos crecer, ahora resulta que a lo mejor es el Mesías, o qué está haciendo. Nah, no creo. Entonces, esta actitud de el pensamiento religioso, como de decir, no, él salió entre nosotros, él no es nadie que ha sido ungido, no es nadie que vino con este estruendoso poder a derrotar a Roma, sino que ellos pues están dudando de Jesús simplemente porque creen conocerle, más en realidad podemos que lo poco que le conocían. Y de esto Lucas nos da un poquito más de contexto en Lucas 4. Si lo quieres leer en tu casa estaría genial, porque vas a tener un poquito más de contexto. Recordemos que Marcos va muy al grano. Marcos está yendo al término general de todo lo que pasó en este acontecimiento, pero Lucas nos da un poquito más de feedback al respecto. Lucas nos dice que al principio daban buen testimonio de él las personas. No, como te digo, lo puedes leer en tu casa, pero dice Lucas 4:16, no, perdón, a ver, Lucas 4:22, después de que Jesús abre el rollo y lo abre en Isaías y lee una profecía mesiánica y les dice, esto acaba de pasar, esto se acaba de cumplir enfrente de ustedes. Después y dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿esa es una contradicción? Pues no, simplemente vemos que, como dijimos, Marcos va muy al grano y él tiene todo ya lo está dando resumido el contexto, y aquí Lucas nos está diciendo que al principio ellos no tenían problema en escuchar a Jesús, era como, qué chido lo que está diciendo, doy buen testimonio de él, qué bonito, ¿no? Y hasta ahí parece no molestarles tanto, pero luego les dice, me dirán que haga milagros que hice en Capernaum, aquí mismo en tu tierra. Pero entonces, después de eso, les da dos ejemplos. La viuda de Sarepta, una viuda gentil que recibió la gracia de Dios en los tiempos de Elías, y después les dice, había muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a esta mujer en Sarepta, o sea, una gentil. Y luego Naamán el sirio dice igual, había muchos leprosos en Israel en ese tiempo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán. Aquí Jesús está tratando con la incredulidad de ellos. Y entonces ellos se enojan y se llenan de ira tanto que lo llevan a la cumbre del monte para despeñarlo, pero Jesús sale en medio de ellos. Entonces todo iba bien hasta que viene Jesús y confronta su pecado de incredulidad. Y esto es interesante, porque todo es risas y buena onda con Jesús, de sí, qué padre su filosofía, qué padre el amar a otros como quisiera ser amado. Son principios de vida que también se encuentran en X y Y, y mucha gente trata de mimetizar este mensaje de Jesús con algo terrenal y algo funcional aquí, y todo es felicidad y sí, estamos todos en común, hasta que viene Jesús y confronta nuestro pecado y nos confronta con nuestra realidad, y esto solo nos lleva a entender que solo podemos ser salvos por medio de él. Entonces es interesante porque Lucas nos está dando un contexto más a profundidad de por qué esta gente está enojada. No están enojados o dudando de él simplemente porque salió Jesús, sino porque Jesús está confrontando su pecado. A través de su mensaje está hablando de la incredulidad que ellos han tenido, la incredulidad histórica de Israel, y está ahí también. O sea, ellos están viendo, están escuchando, están siendo testigos de primera mano de lo que Jesús está haciendo, y aún así
quieren llevarlo a despeñarlo. O sea, es algo impresionante. Regresamos a Marcos 6. Vamos a leer versos del 4 al 6. Dice: Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hemos visto y oído lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y muchas veces seguimos dudando de quién realmente es Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos un llamado a responder al Señor, confiando en Dios, creyendo en Él, no como el pueblo de Israel lo hacía, con incredulidad y cortos de memoria de lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? A pesar de ver su poder, le rechazaban. Y esto nos lleva a un punto bien importante. No se trata de cuánto veamos la obra de Jesús, sino se trata de cómo respondemos a la persona de Jesús, cómo respondemos a este plan de salvación que el Señor ha llevado a cabo. Si no tenemos el aprecio por la salvación, significa simplemente que no hemos entendido, que no éramos capaces de ser reconciliados con el Señor, y de esta forma vivimos vidas en orgullo, creyendo que podemos alcanzar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no? Es interesante que a nosotros también nos pasa esto. Muchas veces dudamos de la existencia de Dios, o en algún tiempo nos ha pasado, ¿no? O conocemos gente que duda continuamente de la existencia de Dios, viendo aún la creación, viendo la complejidad de todos los sistemas biológicos y toda la observación científica que hay, que más bien da cuenta de lo maravilloso que es la naturaleza. Aún así, el hombre es incrédulo, las personas somos incrédulos y nos endurecemos en nuestro corazón y decimos: no hay Dios. Y eso pues nos hace necios, ¿no? Como dice la palabra también. La incredulidad es un pecado, y dice Juan 9:31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, parece haber una acción de Jesús hacia nuestra respuesta a Él, ¿no? Vemos que los que se quedaron después de escuchar la parábola del sembrador fueron a quienes el Señor les reveló lo que significaba esta parábola. Vemos que los que tenían fe y creyeron en Él en el capítulo anterior que vimos en Marcos 5 fueron salvos y recibieron sanidad. Jesús, como Él mismo lo dice, Él vino por enfermos y no por aquellos que se consideraban sanos, ¿no? Entonces, cuando no crees en el Señor, definitivamente hay consecuencias que te pueden llevar lejos de su voluntad para tu vida. Jesús no hizo en ellos estos milagros que estaba haciendo en otros lugares por la dureza de sus corazones, porque ellos realmente no están creyendo en el Señor, porque el mensaje de Dios no es algo simplemente espectacular que nosotros debemos de observar y ver de que, ay, mira qué padre, sino esto nos lleva a nuestra condición, a saber quiénes éramos delante de Dios y saber que solo por medio de Él y a través de Él y que la salvación es del Señor es que ahora podemos gozar de su perdón y de su amor. Entonces, pues esta gente se le privó de ver milagros de Jesús debido simplemente a la dureza de sus corazones. Y es interesante porque dice ahí que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y vemos que Jesús de pocas cosas se asombra. O sea, no lo vemos como que Jesús vio una montaña y se asombró, sino que más bien lo vemos en los evangelios, que nos habla de el asombro de Jesús cuando hay temas de fe, cuando hay temas de, por ejemplo, alguien creyó en Jesús y se asombró de la fe que tenía y platicó de esto, ¿no? Entonces, en este caso, no solo se asombra de la fe que tienen, sino también de la incredulidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es manifiesto a través de las obras de Jesús, y aún viendo, no ven, como hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, eso es un reto también para nosotros como cristianos. Hemos visto la mano de Dios de una manera tan poderosa y tan increíble en nuestras vidas que es inaudito pensar que a veces pasamos por estas situaciones, ¿no? De no confiar en el Señor, o de pensar que su plan es algo que nos va a afectar, o que el Señor nos ha olvidado por ahí, que el Señor tiene otros pendientes que hacer. No, el Señor realmente nos ama, Él nos cuida, Él nos protege en el hueco de su mano y nos lleva al cumplimiento de nuestro plan, y nosotros debemos de responder en adoración y en obediencia a Él. Entonces, es el llamado, lo primero que debemos de hacer al ver las obras del Señor, de Jesús, lo que ha hecho en nuestra vida no es solo observarlo, sino es responder en adoración, responder creyendo lo que Él ha dicho, ¿no? Vamos a la siguiente sección. Vamos a leer de los versos 7 al 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino,
sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Para qué salieron los discípulos? ¿Para qué llegaron y por qué pasó todo esto, no? ¿Era para qué? Para llamar al pueblo al arrepentimiento. Esto es clave, porque este es el mensaje y la encomienda. Eso predicaba Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a través de su Hijo. Entonces, llama la atención también cómo los manda viajando ligeramente. O sea, cómo es este reino que no te manda un ejército a combatir a las huestes de Roma con poder y con fuerza física para arrebatar las tierras y las tiendas de Roma y el dinero y los recursos y las posiciones de autoridad. No los manda tampoco con una armadura física o recursos materiales. No los manda: oye, ahí te va un ejército de caballos, ahí te va esta armadura súper potente, ultra pro, Pro Max, que te ayuda a detener las flechas del ejército. O sea, Jesús no los manda con estos recursos materiales. ¿Con qué los está mandando? Recordemos que los llamó, entonces los está mandando con su palabra, con su autoridad. Su misión no era terrenal, sino que era una misión espiritual. Alguien podría decir por ahí: oye, llevo 5 túnicas, Jesús, para servirte chido, ¿no? Necesito la comodidad de servirte bajo los términos que yo tengo. Pero es interesante porque Jesús le dice: ya vieron lo que puedo hacer, ya conocen mi poder, saben que no les va a faltar nada, ¿no? Entonces háganme caso, vayan de esta forma, hagan lo que les estoy pidiendo, y simple. Y así de simple debería ser también nuestros días, pero nos gusta como rebuscarle un poquito más, ¿no? Nos gusta como buscarle 3 pies, 3 patas al gato, como dicen por ahí, cuando es simplemente esto: confiemos en el Señor, dejemos que su provisión haga y todo su cuidado hagan todo lo que Él tiene que hacer, y nosotros hay que simplemente enfocarnos en todo aquello a lo que Él nos ha mandado, y que es algo que ha dejado como una comisión para la iglesia, lo mismo que dijo a los discípulos: ir y predicar este evangelio, estas buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado, y es a través de su Hijo Jesucristo que podemos venir juntos a recibir el perdón de Dios, estar reconciliados con Él y llamar a otros al arrepentimiento, ¿no? Entonces su palabra es lo único que realmente necesitamos para cumplir su voluntad. Y es interesante porque también acá dice que si no reciben la palabra, a quien no reciben es al Señor. Y eso mismo sirve como testimonio contra ellos, quienes, habiendo visto y oído, deciden cerrar su corazón al Señor. Y me encanta mucho el verso 12 porque dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, simplemente están haciendo esto, están haciendo lo que Jesús les comisionó a hacer. Muchos le pedimos a Dios que nos use y estamos como que: Señor, úsame, yo sé que me necesitas en el campo de batalla, Señor, no te pierdas de este guerrero forjado a lágrimas, dolor, fuerza, resiliencia, sino que es como, estoy listo para la batalla, Señor, y te estás perdiendo de este gran guerrero, úsame, Señor. Y vemos en el verso 7, que, por ejemplo, le estás pidiendo al Señor que seas usado, y en el verso 7 dice: después llamó a los 12. Entonces, queremos ir muchas veces a la guerra sin ser llamados por el Señor. Queremos ir a este campo misionero sin ser lo que el Señor realmente nos está diciendo, ¿no? Porque no respondemos a la voz del Señor, al llamado del Señor. Y estamos muchas veces como que más enamorados de la obra que de aquel que sustenta esa obra. Y decimos: no tengo tiempo ni de mi devocional porque hay que salir a evangelizar. No tengo tiempo de buscar al Señor porque es que tengo que hacer mi tarea del discipulado y hago mis comentarios para que se escuche chido lo que vaya a decir. Entonces, realmente no son nuestras obras lo que ocasiona
esto que el Señor está haciendo. Es la autoridad de Jesús que puso sobre los discípulos para hacer estas cosas. Es lo mismo que el Señor está poniendo sobre nosotros, ¿no? No es nuestras obras, no es que el Señor se sirva de nuestra forma maravillosa de ser, sino que al contrario, el Señor nos ha santificado, nos perfecciona y Él nos usa y nosotros respondemos en adoración a ese servicio, ¿no? Entonces, es un buen momento para detenernos a pensar en si estoy obedeciendo al Señor, si realmente el Señor me está enviando porque he obedecido al Señor o me estoy enviando solo a querer hacer una obra a la que el Señor no me ha llamado, ¿no? Entonces es importante esto que dice primero en el verso 7, los llamó Jesús, que Jesús nos llame para entonces poder hacer algo que Él mismo ha puesto, ha diseñado para que sigamos haciendo, ¿no? Si tu caso no es este, pues obviamente este es un buen momento para venir al Señor, venir a su palabra, escuchar su voz y tratar de entender todo aquello que el Señor tiene que decirnos y todo aquello que el Señor quiere tratar con nuestros corazones, ¿no? Recordemos que el Señor no busca simplemente siervos que para servirse de ellos, sino más bien el Señor quiere tratar con nuestros corazones para que entonces podamos ser libres para hacer la voluntad del Señor. Vamos a la siguiente sección, que es la muerte de Juan el Bautista. Vamos a leer también desde el 14 al 29. Es una sección pues también larga, así que acompáñame leyendo. O leo para ti, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí hace un paréntesis, nos cuenta la historia de Herodes. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y él le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron estos discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Herodes también le está entrando a este tema de saber quién es Jesús. Herodes era un simpatizante del mensaje de Dios, pero es porque pues dice que le escuchaba atento a Juan el Bautista, a pesar de que le calaba, ¿no? Pero su falta de carácter y su tibieza lo llevó a ser responsable de la muerte de Juan el Bautista, aún contra la misma voluntad de Herodes, ¿no? Aún cuando él no estaba de acuerdo, por quedar bien con otros y no quedar bien con Dios, hizo algo atroz que, de todas formas, pues sí, es algo que estaba aquí, ¿no? Que está muy, muy manifiesto. Esa persona está entregada a sus pasiones, está entregada a todo aquello terrenal y carnal. Por ejemplo, veíamos, ¿se acuerdan en la parábola del sembrador? Esta palabra que es sembrada y que se ahoga entre espinos, que representan las aflicciones de este mundo, los deseos de este mundo. Vemos a Herodes que está completamente perdido en la inmoralidad. Entonces, toda palabra que era sembrada de Juan, todas cosas que escuchaba y él como que le hacían sentido y por eso tenía en estima a Juan, eran robadas rápidamente por esta idolatría a sí mismo que él tenía, ¿no? Entonces, Herodes escuchaba el mensaje y le dejaba perplejo, pero abrazaba su pecado. Esto es terrible, ¿no? Él no fue fiel a la justicia, sino al ídolo de su propia persona, y la codicia pues, lo llevó a cometer esta gran falta. Entonces, ¿qué estamos abrazando nosotros? Cuando el Señor habla en nuestro corazón,
¿A qué nos estamos aferrando? Escuchamos y somos como Herodes, como que, oye, qué padre, estuvo muy chido el mensaje hoy, como que me confrontó, híjole, hubieron partes que hasta me dolió, hasta siento una bolladura aquí del pedradón que me cayó. Y al final vamos a nuestras vidas y seguimos abrazando nuestro pecado, ¿no? Esto es algo que sufrió Herodes de esta manera y al final pues lo vemos así, o sea, incapaz de tomar decisión, incapaz de tomar acción, una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos y bueno, pues sí, prefirió la aceptación del mundo que la aceptación de Dios. Y recordemos que la palabra dice que cualquier amigo del mundo se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Y por otro lado también Juan está representando el padecimiento por el Evangelio. Y recordemos que el enemigo anda como león rugiente, porque Juan está preso por corregir a Herodes en su pecado, por quererle decir que estaba mal. Y eso pasa, el mundo nos va a querer apresar por compartir el Evangelio, por decir en qué están mal, de acuerdo a la palabra, por decir cuál es el camino de verdad, de acuerdo a la palabra. Y pues esto es extremadamente ofensivo para alguien que no cree en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque te lleva a decir, oye, si me estás invitando a arrepentirme, quiere decir que piensas que estoy mal, que el que está mal eres tú, y vemos este patrón en el mundo actualmente, ¿no? Entonces, pero recordemos Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tendremos aflicciones en este mundo, habrá situaciones que nos llevan a estar apresados, situaciones que nos llevan a estar en situaciones difíciles, complicadas para nosotros, pero aquí está el ejemplo de Juan, predicando el Evangelio hasta el final. O sea, Juan no fue de, oye, no, mira, libérame, perdóname, no pasa nada, tú dale a tus cosas, yo le doy a las mías, cada quien por su camino, pero no, él seguía amonestando a Herodes. Entonces, es un llamado para nosotros también a guardar esta santidad al Señor, amonestando a otros y llevándolos a Cristo, no desde un punto de vista de juez ni de juzgar, sino más bien entendiendo que todos somos pecadores, todos somos abominación delante del Señor, pero entonces viene Cristo y nos redime y nos reconcilia con el Padre y ahora somos libres para adorarle, ¿no? Vamos a la siguiente sección, que es la alimentación de los 5,000. Dice, también vamos a leer desde el 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos se fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Me da mucha risa porque ellos, pues no está diciendo el Señor esto, ¿no? Pero ellos es como que, ¿qué? ¿Que gastemos nuestra lana? Si no tengo ni un peso, no tengo ni dónde caer muerto ahorita, ¿cómo quieres? O sea, nadie te está pidiendo tu dinero, ¿verdad? Entonces, verso 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bueno, aquí vemos que la gente está buscando a Jesús, la gente quiere algo de él, todo el mundo está ahí agolpándose como buscándolo, y vemos a Jesús, como lo presenta Marcos, como un siervo incansable, que vino a servir, no a ser servido, ¿no? Y asimismo Jesús está cuidando a sus discípulos, los ve que vienen exhaustos y es como, vamos aquí, y luego ve a esas personas y tiene compasión de ellas, y me llama la atención porque cuando Jesús va a un lugar desierto y la gente ve y dice, Jesús, vamos a seguirlo, vamos a adelantarnos, vamos a llegar antes que él, Jesús no se enoja, no le dice, déjenme en paz, o sea, estoy aquí con mis discípulos, dame chance, sino que, ¿qué pasa? Jesús tiene misericordia de ellos. Entonces,
pues Jesús les sirve y de esta forma está sirviendo al Padre, ¿no? Sirviéndole a otros y cumpliendo la labor por la cual fue enviado. Y le sirve a sus discípulos cuidando de ellos y le sirve a la multitud de esa forma muy particular dándoles alimento. Entonces vemos también en este punto a los discípulos rebasados por sus capacidades, buscan en cambio despedirles, como ya, sí, que le den, ¿no? Esta gente necesita ayuda y yo no se la puedo dar. Y vemos que pues no sabían cómo servirles, ¿no? No había una manera concreta, para ser honestos, no había algo que ellos pudiesen hacer en sus fuerzas. O sea, lo que ellos estaban diciendo era lógico, o sea, no estaba mal. Oye, Jesús, no han comido, que vayan aquí cerca y que busquen unos taquitos de trompo, de suadero, que busquen ahí algo, ¿no? Que se arme. Ya después le seguimos. Entonces, Jesús, me da risa porque, pues sí, les dice, denles de comer. Así de simple, es como, sus mentes terrenales es como, se nos va a acabar, Señor, no alcanza, no tengo lana, no puedo ir a comprar. Pero pues otra vez, pues se les olvida con quién están, ¿no? Y han experimentado los milagros de Dios y como que se les olvida que cuando Jesús dice algo, va a pasar. Y eso es muy interesante. Entonces, aquí esto me lleva a mí a como pensar que pues la provisión es del Señor. O sea, nuestros recursos no son suficientes para satisfacer a nadie. Son los recursos espirituales que vienen de Cristo, los que realmente nos sacian, nos nutren y nos dan hasta de sobra todo, ¿no? Nuestro pan, nuestro pescado se va a terminar, pero su palabra es la que verdaderamente nos va a nutrir para siempre. Y su palabra es la que nos apunta a Él, que es la fuente inagotable de vida. Entonces, ese también es un llamado a nosotros para seguir confiando en el Señor y venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar, es el Señor. Y qué mejor descanso que venir y nutrirnos de su palabra, nutrirnos de su voz, nutrirnos de su amor, de su cuidado, de toda la comprensión que Él tiene para con nosotros. Y pues una vez más, como responder en esto, ¿no? En adoración, confiar en que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Y pase lo que pase, va a pasar como el Señor dice que va a pasar. Entonces aquí es otro milagro, ¿no? No hay nada que hacer y el Señor lo hace. No había nada que hacer con nuestra salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor lo hace. El Señor nos atrajo hacia Él y nos dio este regalo enorme que no podemos ni siquiera contabilizar, que no terminamos de comprender, pero que podemos disfrutar desde hoy, que es su salvación. Entonces, esto apunta a que la fuente de esta salvación, la fuente de todo esto increíble, obviamente es Cristo y no nosotros, no son las fuerzas, no era la astucia de los discípulos para cortar el pez de una manera que alcanzara una migaja para cada quien, sino más bien los recursos inagotables del Señor pues nos llevan a esto, ¿no? A entender la obra que Él ya ha hecho por nosotros. Y ya estamos cerca del final, vamos a la siguiente sección desde el verso 45 al 52, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí es bien interesante porque vemos a Jesús después de una jornada en la que seguramente físicamente había sido exhaustiva, agotadora y todo un tema, y lo vemos, él deteniéndose para ir y hablar con el Padre, para orar, para venir en oración y seguir en comunicación con el Padre, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo para nosotros cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Muchas veces los afanes nos cansan, las cosas, el trabajo, muchas cosas nos cansan, no necesariamente el cansancio es malo, pero en medio de todo, el venir y buscar al Señor es lo más sabio que podemos hacer. Agradecerle por el cansancio, agradecerle por nuestras vidas, agradecerle por el día a día, es algo que es un ejemplo que Jesús nos deja aquí, esta comunión constante que tenía con el Padre. Y vamos en el verso 47, dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y pues sí, obviamente esto pues ponte en el lugar de los discípulos. Dejaste a Jesús allá y de repente le ves caminar sobre las aguas.
creo que nuestra reacción no hubiera sido la misma, ¿no? Yo creo que a muchos ahí les da la garrotera. Y este tema de, otra vez, en sus fuerzas, ¿no? Están los discípulos avanzando, como que constantemente olvidamos quién es Jesús y Jesús los había enviado al otro lado, ¿no? Él, creo que para este punto ya saben que Él tiene control sobre estas cosas, ya lo habían experimentado también antes del tema de la tormenta, en este caso pues iban remando, cansados, fatigados, y luego dice el verso 30, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Lo leo así porque me imagino a Jesús como, tranqui, aquí estoy, todo bien, todo chido, ¿no? Y pues ellos están gritando, están asustados, pero es como que, ¿cómo? Viene caminando sobre las aguas, ¿no? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y otra vez, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, esta raza está viendo milagro tras milagro, está viendo todo y siguen sacadísimos de onda, no terminando de comprender qué onda, quién es Jesús, ¿no? Ya lo habían preguntado antes, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vemos también a la gente en Nazaret diciendo, ¿quién es este? Pues este es el hijo de María, no tiene nada especial. Y vemos a Herodes diciendo, ¿quién es este? ¿Será Juan el que yo decapité? Y vemos a todo el mundo queriendo entender quién es este, ¿no? Y eso también nos lleva a nosotros. Hemos visto la mano del Señor a cada momento y otra vez, una y otra vez parece que olvidamos quién es el Señor y qué ha dicho. Y esto nos lleva a desconfiar del Señor muchas veces, pero ahí está el Señor diciéndonos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces es un gran llamado para nosotros, no nos amedrentemos por las cosas. El Señor ha sido claro con nosotros, el Señor ha sido claro en qué quiere de nosotros y eso es lo que hay que hacer, así de simple, ¿no? Y bueno, aquí vemos también que pues sí, la fatiga y lo exhaustivo que había sido, en medio de todo esto, la voz del Señor es la que nos trae paz. ¿Y cuál es la voz del Señor? La palabra. Entonces te encuentras remando, cansado, correteando el viento, estresado, sin saber qué hacer. Aquí está una palabra del Señor y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, porque el Señor cuida de nosotros, ¿no? Cada día tiene su afán y estamos llamados a entregar esos afanes delante del Señor. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Tenemos miedo de cuentas por pagar, tenemos miedo de situaciones de salud que obviamente no controlamos. Pues aquí está un llamado para confiar en el Señor y que pase lo que pase, es la voluntad del Señor para nosotros y nosotros la debemos aceptar, abrazarla y seguir respondiendo en adoración al Señor. No confíes en tus fuerzas para remar, sino en su voz y en su presencia. Y vamos a leer estos últimos versos del 53. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿quién es este? Otra vez. ¿Quién es este que nos trae la verdadera sanidad? ¿Quién es este que nos trae ese alimento espiritual inagotable por medio del cual podemos ser sustentados para siempre? ¿Quién es este que en medio de la angustia nos trae esa paz que rebasa toda razón? Ese es el Señor Jesucristo, el Hijo, por medio del cual hemos obtenido la salvación como el plan de Dios de redención por nosotros. Y la pregunta ¿quién es este? Deberíamos de responderla simplemente adorando al Señor y viniendo de su presencia, reconociendo que este Jesús que trajo alivio, que trajo salvación al mundo, es un Jesús personal, es un Jesús que está con nosotros, es un Jesús que comprende quiénes somos, que nos sustenta con su palabra. Entonces, el llamado y algo que
que nos podríamos llevar el día de hoy es esto, que nuestra confianza en el Señor realmente nos lleva a vivir una vida en obediencia a Dios. Si confiamos en Él, estamos obedeciendo, estamos amando quién es el Señor, y de lo contrario nos hacemos incrédulos como el pueblo de Israel, y esta incredulidad pues solo nos aleja cada vez más del Señor. Y como vimos, la respuesta de Jesús a esta incredulidad es simplemente entregándonos a ella, no haciendo lo que Él puede hacer por nosotros, ¿no? Si creemos que nos podemos salvar por nosotros mismos, pues es algo muy diferente a venir simplemente y confiar en el Señor. Así que pues te invito a eso, a que sigamos meditando en la palabra del Señor, a que sigamos meditando en todo aquello que el Señor nos ha dicho el día de hoy, para poder seguir confiando en Él de la manera que Él nos ha llamado a que confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la invitación a que podamos confiar en ti, y pues te agradecemos, Padre, porque podemos descansar en ti, Padre, en tu presencia, podemos descansar en quién eres tú, y te agradecemos porque tu Espíritu Santo ya nos ha revelado quién eres, Señor, y eres nuestro Salvador, eres Jesucristo, eres nuestro Padre, y a ti nos rendimos, Señor, y queremos entregarte nuestro corazón, Padre. Queremos entregarte todo aquello que nos aterroriza, Señor. Queremos entregarte todo aquello que nos asusta, que nos duele, y simplemente entregarlo a ti, Señor, para poder seguir caminando, Señor, contigo, confiando en ti. Así que gracias, quédate con nosotros, Señor, y sigue hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.